Hola a todos, qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy lunes 21 de abril, estamos en la serie El Camino a la Cruz. Hoy es el día 43 y se titula Creer en Sábado. Ahorita les explico por qué. Feliz lunes, mis queridos hermanos. Estamos en el lunes después de Semana Santa. Ayer celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero todos los días la celebramos realmente. Para los que creemos en Cristo, Él vive hoy y siempre. Así es que continuamos en esta serie que habíamos titulado El Camino a la Cruz. Pues ya llegamos a la cruz, ya hablamos de la cruz de Cristo, ya hablamos de su resurrección, estuvimos estudiando el Evangelio de Mateo, conduciéndonos hacia estos dos eventos que son los eventos más importantes en la historia de la humanidad: la muerte de Cristo Jesús, su sacrificio por nosotros, el derramamiento de sangre para el perdón de nuestros pecados. Ese es el día más importante y esa escena que estudiamos, la cruz de Cristo, ahí fue donde fuimos salvos, ahí fue donde nuestra vida cambió por completo y fuimos redimidos por Cristo Jesús. Y el domingo de resurrección también, por supuesto, va junto lo uno con lo otro, porque el domingo de resurrección prueba, es demostración de lo que pasó el viernes de crucifixión. El hecho de que Cristo Jesús haya resucitado es prueba de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era inocente y sin pecado y que su muerte fue un sacrificio por nosotros. Y en su resurrección Él venció a la muerte y se demostró que Él tuvo la victoria sobre el pecado, sobre la maldad y verdaderamente consiguió vida eterna para todo aquel que cree. Pues bueno, ya acabamos esos temas, pero no porque nos quedaron algunas escenas que nos saltamos entre la crucifixión y la resurrección, y también nos queda un capítulo entero en el Evangelio de Mateo que nos narra lo que Jesús hizo después de su resurrección. Así es que esta serie no ha acabado todavía, acabará esta semana. Sí, nos quedan pocos días, pero vamos a terminar de estudiar el Evangelio de Mateo, que hay muchas cosas más que decir en esta conclusión del Evangelio de Mateo, que va a enseñarnos muchas cosas. Vamos a ello, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias porque tú eres el que nos despierta cada mañana para escuchar tu voz. Háblanos el día de hoy, permítenos escucharte. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a el devocional de hoy que se titula Creer en Sábado. ¿Por qué creer en sábado? Bueno, porque tenemos el viernes de crucifixión, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz entregando su vida. Y después tenemos el domingo de resurrección, cuando Él se levanta de la muerte y vive para siempre. Pero en medio de estos dos días tenemos el sábado. ¿Qué ocurrió el sábado? Un par de cosas interesantes que quiero que estudiemos. La primera de ellas tiene que ver con José de Arimatea. ¿Quién es José de Arimatea? Vamos a leerlo y vamos a explicar esta hermosa porción de la palabra de Dios. Mateo 27 del 57 al 61 dice así: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estando allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Es una historia breve. Es una escena cortita aquí en el libro, en el Evangelio de Mateo, pero creo que tiene muchas enseñanzas. Y además, cuando estudiamos los otros evangelios, podemos saber algunas cosas más de José de Arimatea. Realmente, Mateo nos lo narra muy sucintamente, con muy pocos detalles, pero la Biblia tiene otros evangelios que nos dejan saber un poco más de José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Sabemos que era un hombre importante, rico, tenía dinero, tiene una posición social importante, sobre todo entre los judíos. Otro evangelio nos dice que era uno de los principales de los judíos. Era también parte de los líderes religiosos. Otro evangelio nos dice también que él se opuso a la muerte de Jesús. Otro evangelio nos dice que él había seguido a Jesús en secreto. Aquí nos dice que había sido discípulo de Jesús. Lo que no nos dice es que había sido un poco un discípulo secreto. No había sido de los que iban detrás de él todo el tiempo, un poco como Nicodemo. De hecho, parece que también era del mismo grupo de líderes religiosos junto con Nicodemo. Nicodemo también era un principal de la sinagoga que se había acercado a Jesús de noche. Algunos piensan para que no lo vieran las multitudes. Quería seguir a Jesús como un poco en secreto. Otros dicen, no, lo buscó de noche para poder tenerlo para él solito y poder hacerle muchas preguntas.
Como sea, José de Arimatea, como también Nicodemo, aunque ahorita estamos hablando de José de Arimateo, era un seguidor de Jesús que no había hecho tan pública su fe. Y hay quienes lo critican por eso. Sin embargo, esta escena nos muestra que finalmente se destapa, por decirlo así, como discípulo de Jesús y le dice a Pilato que le dé su cuerpo. ¿Por qué hizo esto José de Arimatea? Por varias razones. Probablemente siendo él un líder, una persona importante en la sociedad, pues se sentía con esa, de alguna manera, con esa posibilidad de acercarse a Pilato y pedir del cuerpo de Jesús. Aunque déjenme decirles, lo que hizo José de Arimatea no fue cosa menor, no fue cosa menor. Probablemente incluso estaba poniendo su vida en riesgo. Jesús había muerto como un criminal bajo las leyes de Roma. Y las leyes de Roma establecían que los que morían en una cruz no podían tener una sepultura digna. Había una ley que decía que no podían llorar por los que habían muerto bajo la ley romana. No se podía hacer duelo. Y José de Arimatea se atreve, arriesgando su posición, destapándose como seguidor de Jesús, para pedir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué hizo eso José de Arimatea? Seguramente porque era seguidor de Jesús, amaba a Jesús, también porque era una persona con posibilidades. Él tenía una tumba donde poner a Jesús y darle una sepultura digna. José de Arimatea no quería que Jesús muriera como criminal y que su cuerpo fuera simplemente dejado en la cruz para ser devorado por las aves de rapiña, como generalmente ocurría con los crucificados, o haber sido aventado a una fosa de cuerpos que nadie reclama. Y José de Arimatea quiere darle una sepultura digna. Y envuelve a Jesús en una sábana limpia y lo coloca en un sepulcro que había sido de este personaje, adinerado, importante. Pero sobre todo, y esta es la razón más importante, ¿por qué hizo esto José de Arimatea? Porque creyó en Jesús. Y esto es lo revelador de José de Arimatea. Lo podemos criticar por no haber sido un discípulo abierto de Jesús. Quizá tenía miedo de perder su posición, de perder su reputación, era un hombre importante. Sin embargo, no lo critiquemos demasiado. Primero porque no somos nosotros mejores. Seguramente hemos tenido las mismas tentaciones, seguramente hemos caído también un par de veces en la tentación de no mostrar nuestra fe. ¿Qué va a decir mi jefe si le digo que soy cristiano? ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué va a decir mis compañeros? Un día una hermana me dijo, pastor, ore por mí, porque voy a ir a la ciudad donde está toda mi familia y pues ellos no saben que yo me hice cristiana. Y pues tengo miedo porque ellos son muy, muy de otra religión y si saben que yo me hice cristiana, pues a lo mejor, pues no sé qué me hagan, me van a tratar mal, o a lo mejor hasta me dejan de hablar, ore por mí, tengo mucho miedo. Y yo, no se preocupe, hermana, usted confía en Dios, yo le prometo que todo va a estar bien. A los 2 meses regresa la hermana y me dice, pastor, estoy muy contenta. Sí, le fue muy bien, hermana, ¿por qué? Le dice, porque estuve allá 2 meses con mi familia y ni siquiera se enteraron que soy cristiana. ¿Cómo la ven con la hermana, mis queridos? Cristianos secretos, que ni se les nota que son cristianos, no quieren decir que son cristianos. Ahora no critico a esta hermana. Seguramente hemos caído en esa tentación en la que cayó José de Arimatea. A veces nos da miedo salir a la luz como cristianos. ¿Qué van a decir de mí? Me van a empezar a cuestionar, me van a señalar, van a querer dejar de ser mis amigos. Mejor ni digo que soy cristiano. Es una tentación. Jesucristo dijo, el que se avergüence de mí, yo también lo negaré cuando esté delante de mi Padre. Pero vamos a analizar bien la historia, mis queridos hermanos. Esta historia nos habla de que sí, José de Arimatea probablemente fue un seguidor secreto de Jesús por un tiempo, pero aquí ya no. Aquí se destapa, no solo se destapa, se arriesga, va con el gobernador, con Pilato, y le pide el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo da. Probablemente Pilato sigue con su cargo de conciencia de haber participado en la condena de un hombre inocente, y le concede, lo cual es sorprendente, porque José de Arimatea está pidiendo el cuerpo de uno que había sido crucificado como criminal, como enemigo del imperio. Y Pilato, que es gobernador del imperio, concede a José de Arimatea su cuerpo. Probablemente sigue con su conciencia en problemas. José de Arimatea finalmente se destapa como seguidor de Jesús, pero no solo eso, el momento en el que lo hace. ¿Dónde están los discípulos de Jesús en el sábado? ¿Dónde están? Huyendo, temerosos,
habían vuelto a su antigua profesión, se creían fracasados, estaban llenos de miedo, habían huido, habían corrido, habían abandonado a su maestro. José de Arimatea no. José de Arimatea creyó en sábado, por decirlo así. Creyó cuando todo estaba perdido o cuando todo parecía estar perdido. Creyó en Cristo Jesús aún estando en sábado, o sea, cuando Cristo Jesús estuvo muerto. Dice la Biblia que estuvo muerto por 3 días. Murió el viernes, el sábado estaba muerto y el domingo resucitó con poder. José de Arimatea creyó aún en la muerte. Esto es sorprendente, mis queridos hermanos. ¿Dónde están los otros discípulos? Y aquí está José de Arimatea, no solamente ya no como un seguidor secreto, sino como uno que se arriesga, que va con el gobernador y que está dispuesto a creer en Jesús, aun cuando estaba en la tumba. Mis queridos hermanos, ¿qué nos enseña esta hermosa historia? Tres cosas quiero compartir con ustedes. Número 1, mira más allá de las circunstancias. José de Arimatea pudo ver más allá. Pudo ver más allá de Jesús colgando de una cruz. Él pudo ver al Mesías que había prometido que iba a resucitar. Yo no sé si José de Arimatea sabía que Cristo iba a resucitar, si tenía esa convicción, pero lo que sí sé es que puso su fe en Cristo Jesús, aún colgando del madero. Lo que no hicieron los discípulos que andaban huyendo. Mi amado hermano, hay veces que pasas por circunstancias, que es como el sábado. Después de la crucifixión, la muerte y antes de la resurrección, te sientes como en tinieblas, te sientes como abrumado por las circunstancias, te sientes como que perdiste la batalla. Te invito a que mires más allá de las circunstancias y puedas ver la palabra de Dios que promete que siempre nos dará la victoria. José de Arimatea de alguna manera vislumbró el domingo aún en medio de la muerte, el domingo de resurrección. Número 2, atrévete a sacar a la luz tu fe. José de Arimatea se atrevió, se arriesgó a destaparse como un seguidor de Jesús. ¿Será que podemos hacer lo mismo, mi amado hermano? Ya no te avergüences más. Con ese grupo de personas en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, en la escuela, donde quiera que estés. Afírmate como cristiano. Y si alguien se enoja, que se enojen. O si alguien se interesa, predícale el evangelio. Pero atrévete a sacar a la luz tu fe, mi amado hermano. José de Arimatea se afirmó como un seguidor secreto por un tiempo. Pero después se destapó, salió a la luz como seguidor de Cristo Jesús. No solo eso, se arriesgó por él. Arriésgate tú también. Y número 3, cree en la vida aún en la muerte. Lo más maravilloso de José de Arimatea es que creyó en Jesús, aún antes de haber resucitado. Claro, otros creyeron en él cuando Jesús sanó a los ciegos, cuando dio vista a los ciegos, cuando limpió a los leprosos, cuando calmó la tempestad, cuando resucitó a los muertos, cuando hizo milagros, cuando multiplicó los peces y los panes. Pero cuando fue apresado, muchos de ellos lo abandonaron. José de Arimatea creyó en Cristo Jesús cuando estaba en la cruz, cuando fue puesto en una tumba. Creyó en la vida aún en la muerte. Yo te invito a que hagas eso, mi amado hermano. Cree en Cristo Jesús, aun cuando todo parezca perdido. Mira más allá de las circunstancias. Atrévete a sacar a la luz tu fe y cree en la vida aún en la muerte. Oremos. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza. Gracias por tu palabra bendita, santa. Permítenos, Señor, continuar aprendiendo de ti cada día. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.